las pudiéramos conocer todas y a partir de ello plantear lo que vamos a hacer ahora. ¿Alguien tiene otras complicaciones? O... Ya, ok. Entonces, Karina, por ejemplo, cuando tú quieres graficar una función lineal, ¿ya? Bueno, siempre hay que recordar que ahí está el eje X y el eje Y, y hay una teorema o sea, una propiedad de la geometría que dice que por dos puntos pasa una única recta. Por eso tú hablas de encontrar, dos puntos, ¿sí? Porque por una recta, ¿cierto? Pasan, o sea, por dos puntos pasa una única recta. Sin embargo, si tú buscas datos de situaciones reales, seguramente te vas a encontrar con algo distinto, no te vas a encontrar con que aquí, por ejemplo, te voy a tener ese punto, voy a encontrar estos diferentes puntos, ¿ya? Sino que seguramente te vas a encontrar con una nube de puntos, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, puntos como que están como desordenados. No sé si eso te pasó, Karina. Entonces, por ejemplo, ahí yo puedo trazar una recta, ¿te fijas? Pero esa recta no va a tomar todos los puntos, pero quizás es la mejor representación de la recta. Entonces, por ejemplo, yo, si, no sé en cuál caso estás tú, Karina. Tú ya encontraste lo que vas a hacer y los datos que vas a ocupar, o eso todavía no lo encuentras. No, si los datos pueden estar, pero cuesta mucho el momento de buscar los puntos, eso te digo. No sé qué datos pueden ocupar los puntos. Ya. Lo que pasa es, ya, de acuerdo. Si tú, si tú tienes una situación real, ¿ya? Es posible que los puntos que los datos que tú estás recogiendo, no sé, de alguna tabla, ya de alguna tabla en donde tú tienes, por ejemplo, mira, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, la variable X fuera los kilogramos y la variable Y fuera el precio de algo, de lo que fuese, ¿sí? Entonces tú Profesor, tendrías, ¿cómo? ahí entra la ley de como lo de la dependiente y la independiente, ¿cierto? En Sí, eso. exacto. Ah, ya, en esos puntos. En estos casos los kilogramos siempre son las variables independientes, ¿cierto? Ujú. Porque lo que te va a costar a ti va a depender del precio, o sea, de los kilos que lleves, Sí. ¿cierto? Esta va a ser la variable dependiente. Eso se grafica en el eje, los kilogramos versus el precio. ¿Te fijas? Entonces tú podrías, no sé, el típico ejemplo de una proporcionalidad directa es cuando tú compras ciertos kilogramos, pensemos en los kilos de pan. ¿Te fijas? Tú compras un kilo de pan, ¿a cuánto está el kilo de pan más o menos? Supongamos que está a 800 pesos. ¿Te fijas? Entonces, si tienes 2 kilos de pan, van a valer 1.600. Si tienes 4 kilos de pan, va a costar 3.200. Entonces, tú aquí vas a tener, claro que vas a tener puntos. Por ejemplo, vas a tener que en un kilo, esto te costó 800 pesos. ¿Te fijas? Y ahí vas a tener tu primer punto. Si tienes 2 kilos, te costaron 1.600. 1.600. Entonces ahí tienes otro punto. ¿Sí? Si compras 4 kilos de pan, ¿cierto? Entonces gastas 3.200 pesos. ¿Sí? Entonces ahí tú vas a tener una relación lineal y que va a tener una recta.
de estas características. Y aquí vas a poder determinar varios puntos. Por ejemplo, vas a poder determinar que el punto 1 es 1,800. El punto 2 es 2,1600. ¿Te fijas? Entonces, la relación que tú vas a encontrar aquí va a ser el precio respecto de los kilos. ¿Te fijas? Entonces, la variable, ahí va a estar tu variable dependiente. ¿Cachai? De hecho, vamos a cambiar las variables, vamos a poner el valor, en vez del precio, vamos a decirle el valor según el peso, ¿cierto? O sea, por ejemplo, aquí podríamos revisar ya, ¿cómo podría ser la función? Se supone que la ecuación de la recta es y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1, ¿sí? Y además de eso, la pendiente es lo mismo que decir y2 menos y1 partido en x2 menos x1. O sea, con esos datos tú puedes encontrar la ecuación de la recta. Pero si eso es para un caso, esos son casos que son muy particulares, ¿cachai? Porque cuando o a alguien le pasa que encuentra algún fenómeno en donde tiene distintos puntos, como lo que estoy mostrando acá abajo, ¿te fijas? Donde hay distintos puntos, entonces ahí uno tiene que generar una recta, pero ¿cómo genera esa recta? Realizando un ajuste lineal. ¿Ya? Un ajuste lineal. Entonces, ahí tú puedes meter muchos datos ahí hay que buscar alguna aplicación que tenga Google, en donde tú puedes colocar ahí, realizar ajuste lineal online, no sé, y ahí seguramente te va a pedir que metas muchos puntos de la nube de puntos que tú vas a encontrar, ¿cierto? Y vas a meter los datos, entonces ella te va a arrojar una ecuación, ¿cachai? Esa es la diferencia entre estas dos cosas, ¿ya? Ah, ya, profe. Profe, ¿usted podría terminar la de arriba como para tener la idea después en el GeoGebra? Porque intenté poner atención máxima en las otras clases que ustedes hacían en el GeoGebra, pero no es lo mismo aplicándolo después. Sí, de acuerdo. Aquí por ejemplo, bueno, el i menos i1 igual a, porque aquí tenemos el x1 y el i1, ¿cierto? Aquí tenemos el x2 y el i2. Entonces aquí, sí, esto es 800 igual a la pendiente que sería i2 menos i1. Sería 1600 menos 800 dividido en 2 menos 1 por x menos x1, ¿cierto? Entonces, y aquí esto es 800 x menos 800 más 800, ¿sí? Porque este 800 que estaba aquí pasó, ¿cierto? Y este factor multiplicó a ese y multiplicó a ese. Dice que estaba restando, pasó sumando. Por lo tanto, y es igual a 800x, ¿sí? Va a ser una recta así. Por ejemplo, en el 1 tiene que llegar al 800, entonces va a ser una recta, algo así va a ser. Algo muy empinada, ¿ya? Pero esa es la ecuación de la recta, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna otra duda. Aparte, bueno, ya Karina Profesor, ya le... Sí, dígame. pero es igual, pasaría a ser como una función lineal, aunque quede como tipo paralela. Sí, claro, porque es una función que tiene pendiente. Recordar que las funciones cuando son constantes, por ejemplo, y es igual a 800, eso quiere decir que tú vas a tener en el eje y, en el eje x, tú vas a tener en el 800, vas a tener una recta así. Y si, por ejemplo, tú encuentras x igual 800, entonces tú vas a tener una recta que en el 800, en el x 800,
va a tener, ¿cierto? Va a ser algo así. Eso es, esa es la diferencia. En cambio, esa Ya, va a profe. va a ser algo así, súper, con una pendiente muy alta. ¿Fijas? Esa es la diferencia. Bien. Pasa lo mismo con la función cuadrática. Por ejemplo, cuando bueno, aquí está el X, aquí está el Y, por ejemplo, y tú tienes una nube de puntos que actúa algo así. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, lo mismo, se hace un ajuste llamado un ajuste lineal. ¿Te fijas? Entonces va a dar como una curva. Perdón, es como el ajuste lineal, pero es cuadrático. Parabólico. ¿Sí? Para Entonces, ingresarlo en el varias cosas. GeoGebra, ¿cómo sería? ¿Cómo? Para ingresarlo en el GeoGebra, ¿cómo sería? F de Ahí, X igual 800X más, ¿o no? este de acá. Sí. Ahí tú colocas, ingresas, viste que abajo te da una entrada, tú colocas f de x. Trata de tomarlos como función. F de x igual y colocas 800x. ¿Sí? Profe, Dígame. es que, por ejemplo, ayer lo intentamos y como que salía una pendiente constante. O tiraba como que multiplicación no resultaba. No sé, era como bien raro. Ya, pero es que quizá tú le pusiste. Bueno, ¿cuál GeoGebra estás usando? El que usted usó, Mira, al tiro vamos a ver cuánto es esta. Mira, por ejemplo, yo voy a ocupar la función f de x. Abajo lo estoy colocando donde dice entrada. Igual 800x. Ya, eso te sale. Al achicarlo se va. Claro, porque como te decía, es una pendiente muy alta, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si yo me acerco acá, ¿te fijas que ahí se va separando? Porque es una pendiente, pero se está separando, imagínate, pues aquí vamos todavía no llegamos en el eje X, todavía no llegamos al 10, imagínate. Estamos en el 8. Fíjate que en el 8 vale 6.405. No sé si me explico. Tiene una pendiente muy alta. Te fijas que, mira, aquí el X está en 8 y el Y está en el 6.400. oh. Por eso se ve así como una línea muy pegada al eje. Profe, y al momento de graficar no es necesario que colocar que sea como una recta, ¿Cómo a qué te refieres? porque en algunas veces da como la opción de colocar que una recta. Ah, tú dices en el GeoGebra. Aquí, Sí. po, aquí. Pero tienes que tener dos puntos. Por ejemplo, ¿cuáles son los dos puntos que podrías tener? Voy a borrar esto. ¿Cuáles son los dos puntos que podrías tener? Podrías tener el punto 1, que sería 0,0, y podrías tener otro punto, no sé, pues el 2,1600. ¿Cachai? Ya, ¿dónde está el 2,1600? Fíjate, este cuadrado de acá, esto es lo que pasa, por eso no se ve, Karina, porque fíjate, este cuadrado de acá está representando 500 unidades, ¿cachai? Mm,
Entonces estamos aquí viendo el 2. Entonces el 2, imagínate qué lugar toma el 2 en este tramo. No puedo llegar y escribir el 2 ahí, pues no, pues ahí estamos casi llegando al 100, ¿cachai? Entonces, porque esto aquí sigue una relación, si aquí hay 500, entonces aquí también hay 500, ¿cachai? En la misma distancia, de aquí a acá, pues. A eso me refiero, por eso el gráfico se te ve así. Pero, por ejemplo, si nosotros cambiásemos la función, ¿cachai? En vez de ponerle 800x, por ejemplo, le pusiéramos f de x igual a 8x. ¿Te fijas que ahí la pendiente va creciendo? De hecho, ya con la pendiente 8x ya se nota un crecimiento alto. ¿Cachai? Imagínate, ¿qué pasaría si yo le pongo 18x? Fíjate qué va pasando con la pendiente. ¿Cachai o no? Ujú. Eso es lo que ocurre. Ah, ya. Y profe, ¿se da otro ejemplo de la cuadrática? Por favor. Ya, O en pero el video que usted dejó. Sí, profe, ¿puede dar un ejemplo de la cuadrática, por favor? Lo ya de la mismo. cuadrática Sí, los enunciados, profe, créame que los enunciados son súper fáciles de hacerlo. Lo Profe, una difícil es consulta. llegar a eso. Profe, en el tema del enunciado, ¿hay que describir en el enunciado la variable independiente y dependiente o eso se hace aparte? Ya, pero a ver, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes están inventando un problema o No, una lo situación? estamos sacando de ciertas situaciones. ¿De qué? ¿De cuáles ciertas situaciones? Sí, yo me imagino de ciertas situaciones, pero por eso es mi pregunta. ¿Acaso por eso es mi pregunta, si es que ustedes están inventando los problemas o no? Porque quizás eso tal vez se hace un poco más complejo justamente por lo que induzco que ustedes necesitan, que es construir una función, ¿cierto? Ujú. ¿Cachai? Eso es lo que ocurre. En cambio, si tú buscas un problema, ahí cambia un poco la cosa. Mira, déjame compartirte acá. Eh, Aquí estábamos viendo el portafolio, pero yo voy a revisar mi historial porque aquí yo encontré algunas cosas que están en el video que les cargué. Por ejemplo, ¿cachai? Acá hay funciones elementales para construir modelos matemáticos, justamente, que es como lo que están pensando ustedes. ¿Ya? Entonces aquí te hace varias cosas. Te describe, voy a buscar el índice. Aquí, por ejemplo, te describe todo lo que quiere decir un modelo matemático. ¿Sí? Luego de eso te habla de las funciones reales. Te muestra fenómenos, situaciones, gráficas y fórmulas de situaciones que ocurren. Te explica que es una relación, una función, ¿cierto? Pero nos vamos al capítulo 3 y ya en el capítulo 3 comienza a trabajar con las funciones lineales, el capítulo 4 con las funciones cuadráticas. Y aquí te propone construcción de modelos lineales y construcción de modelos cuadráticos. Mira, nos vamos a ir a la página, a ver, 67. Te habla de las intersecciones con de la recta, te fijas, etcétera. Entonces, aquí te entrega, a ver, mira, aquí te entrega problemas, por ejemplo. Subirse a un taxi tiene su costo. ¿Te fijas? Entonces, aquí te habla de una situación real. ¿Te fijas? Una situación real en donde te entrega información. Esa información real tú la puedes traspasar mucho más fácil a un gráfico, porque lo que te pide, si tú te das cuenta, lo que te pide el portafolio, ¿cierto? Es que tú puedes buscar aplicaciones a la sociedad, a la ciencia, donde se describa todo eso, ¿cierto? Y que representa la aplicación propuesta, contexto, dominio. Te pide un contexto, ¿cachai? Dominio, intersecciones, y después te dice, asíntota deberá en gráfico indicar sus características. Fíjate lo que dice abajo. Los planteamientos deben ser con aplicaciones a la cotidianidad, con temas de contingencia o realidad simplificada, lo que estamos analizando ahora. Asumiendo que ya, podrán utilizar datos de diarios, fíjate, te está pidiendo que tú recojas cosas reales, datos de diarios, revistas, noticieros, y que te pide que además de eso lo evidencies con imágenes de la información.
de dónde provienen las ideas de los planteamientos. O sea, te está pidiendo que de cierta forma también tenga una base teórica en donde tú estás reencontrando todas estas cosas. No sé si me explico con lo que quiero decirles. ¿Me explico o no? ¿Bien? Sí, Ya. Entonces, en ese sentido, fíjate, cuando yo me voy a un libro, entonces voy a buscar información un poco más verídica. ¿Te fijáis? Fíjate todas las preguntas que te puede hacer a partir de la función que tú encuentras, que son preguntas reales en contexto. ¿Cachai? Así con la función lineal. Por ejemplo, aquí, mira, aquí hay un problema, el ejercicio 9, ¿cierto? Que te habla de la temperatura. Quizás no es de las ciencias sociales y económicas, pero bueno, si ustedes lo vuelven a contextualizar, claro que la temperatura aumenta, la temperatura influye en la economía, ¿cierto? Tal vez desde ese punto de vista. Sin embargo, aquí, por ejemplo, hay una tabla con datos, un registro real, ¿cachai? Entonces te está haciendo una proyección, no sé, de 154 países, ¿te fijas? Eh, así con la lineal, pues. A eso me refiero. Cuando tú buscas funciones cuadráticas, ¿cachai? Necesitas encontrar varias cosas para poder modelar una función cuadrática, ¿ya? Por ejemplo, aquí tú tienes datos. Se construye una tabla porque el ejemplo 3 dice, se disponen de 40 metros de alambre para rodear un cantero rectangular donde se va a realizar la plantación de rosales de un parque público. ¿Cuánto deben ser las dimensiones del cantero para que la superficie del césped resulte la máxima posible? ¿Te fijas? Aquí hay un problema, por ejemplo, como lo que pide en la parte 4, que es un problema de maximizar o minimizar, ¿sí? Pero que también se puede considerar como de la parte 1. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí te entregan datos, ¿cachai? Y con esos datos tú puedes considerar y comenzar a crear una función, ¿cachai? Por ejemplo, te da eso. A ver, entonces, 10. ¿Cuándo se alcanza el máximo, la máxima superficie? ¿Cachai? Al graficar esta ecuación nos damos cuenta que en el vértice, ¿te fijas? En el vértice de la parábola, o sea, con 10 metros, tú puedes cercar, no sé, 100 metros cuadrados. ¿Cachai? Eso es lo que te está diciendo. Se está como maximizando. ¿Te fijas? Parece que su gráfica alcanza su máximo valor en el par ordenado 10,100, que indica que el cantero de un largo de 10 metros tiene un área mayor de 100 metros cuadrados. ¿Te fijas? Eh, Aquí te muestra hartas aplicaciones. Pues fíjate, por ejemplo, ahí tenemos el puente, el famoso puente de San Francisco, ¿cierto? También tiene una forma cuadrática. ¿Te fijas? Entonces, aquí te entrega las parábolas, son curvas que podemos observar de muchas situaciones que se representan en la sociedad. ¿Cachai? Una pelota de fútbol, las antenas de televisión, los techos de los galpones, ¿te fijas? Etcétera. Entonces, aquí te muestra, te empieza a mostrar cosas con la función, por los gráficos, los puntos, ¿cierto? Eh, Vértice de la parábola, el eje de simetría, los elementos de la parábola. Y esto es como lo que hicimos nosotros. ¿Te fijas qué ocurre cuando tú aumentas, cuando disminuyes el componente A, ¿cierto? O cuando se trasladan las funciones. Mira, te pone otro ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, si ustedes, por ejemplo, quisieran inventarse un tipo de problema, por ejemplo, recojan cosas así como que sean más reales. Por ejemplo, toma esta tabla de datos y llévala a tu contexto, ¿cachai? Y así vaya a poder generar una ecuación cuadrática con mayor facilidad, así como lo están pensando ustedes. Ya, no sé no sé si sirve el consejo que les estoy dando. Profe, No sé si- ¿podría usted ingresar un caso de la vida real al GeoGebra? ¿Alguno de un esos ejercicios? A ver, vamos a hacer otra cosa mejor. Ya sé lo que necesitas.
Ya, Franco, mira, aquí lo que encontré fue una calculadora online. ¿Ya? ¿Qué puse? Realizar ajuste lineal online. Y ahí la primera que me mandó, a ver, aproximaciones de funciones con análisis. Voy a buscar esta también. Por ejemplo, me voy a ir a ver si tiene una mejor. Ya, valores X separados por espacio, valores Y separados por espacio. ¿Te fijas? Mira, aquí tú puedes ir colocando los datos que los datos que tú quieres, ¿cachai? Los X, colocas los valores que van para ahí, entonces tú ya, ¿qué quieres hacer? Vamos a hacer una regresión lineal. ¿Cachai? Y te entrega la regresión lineal. A ver, no, pues perdón. Voy a... ¿Cachai? Si se supone que tenéis que usar las tecnologías, ya vamos a calcular la regresión lineal. Entonces, si calculamos la regresión lineal, fíjate, me entrega cuál es la ecuación. Franco, ¿a eso era lo que te referías? Sí, ahora se entiende mejor. Estaba Ya, complicándome la vida. Vale, profe. sí, te está complicando la vida nomás. Entonces, mira, por ejemplo, yo voy a tomar esa ecuación, fíjate, ¿te fijáis? Aquí está la nube de puntos. Aquí están todos los puntos que estaban ingresados. De hecho, tú aquí tenías los gráficos, mira, ¿cachai? Tenías el gráfico asociado. Ahí tenía el gráfico, le podéis pegar una captura de pantalla, ¿te fijáis? Bueno, aquí, ya, eso es para la lineal. ¿Cachai? Aquí, y podéis utilizar, supongamos que ya queremos que esto sea una regresión cuadrática. ¿Cachai? Entonces te calculan las dos. Te calcula la lineal y la cuadrática, ¿te fijas? Ahí quedó la cuadrática, te la dice más abajo, esta. Pero al parecer que esos datos como que tienen más pinta de ser como lineales que cuadráticos, ¿cachai? Entonces ahí tú tenés que determinar cuál es el mejor ajuste, ¿cachai? Porque, por ejemplo, aquí la lineal ya se acerca más a los datos, quizás la cuadrática se acerca a estos que pasan por aquí, ¿te fijáis? No sé, pues ahí tú tenés que determinar el mejor, o por ejemplo, ¿cuál podría ser mejor? Tal vez una regresión cúbica. ¿Cachai? Quizás la cúbica, no, la cúbica no está pasando por todos los datos. A ver, vamos a sacar la cúbica y vamos a colocar la logarítmica, me tinca. A ver, vamos a colocar la logarítmica. A ver, vamos a sacar las anteriores. Vamos a ir sacándolas, ¿cachai? Entonces, la logarítmica, bueno, igual se acerca, pero no tanto. A ver, la regresión, debería haber una radical también aquí. No, esa no me sirve. AB menos regresión exponencial, no sé qué será eso. Para el otro lado. No, tampoco se ve muy bien. A ver, regresión hiperbólica. Más o menos. Hay que ir viendo cuál es la regresión que más le ajusta, ¿cachai? O las que más que te pida la profe. ¿Sí? Entonces, si quieres te copio esto este link, te lo copio aquí en el... Chuta, me metí a la que... Y Ya, te lo profe, copio ya en me otro una consulta. ¿Hasta qué punto es aceptable el adelanto para el jueves? ¿Qué les pidió la profe respecto ¿qué les dio? Nos dijo que un adelanto no especificó hasta qué punto más o menos. Ya, yo creo que, mira, con la envergadura del trabajo, yo creo que si tiene hasta el punto 3 bien, o sea, hasta el punto 3, un buen adelante, yo considero. Ya. Pensando en que no es tan complejo. Ahora la mayor dificultad que tienes es porque ya sabes cómo plantear ecuaciones, por ejemplo, cómo encontrarlas a partir de una nube de puntos. Entonces yo creo que lo más difícil ahora es que te busques, ya no, ojalá no inventar, ojalá, siempre es mejor visto investigar, ¿cachai? Entonces en ese sentido, tú puedes utilizar el internet, pues si aquí está todo, ¿cachai? Entonces te podéis meter acá, por ejemplo, justamente aquí con este mismo, aquí tenía un paper, ¿cachai? Aquí busquemos a ver si tú te vas, no sé, pues, o te podés ir a un caso real, pues ándate, no sé, pues busca la AFP de tu papá,
¿cachai? Busca la AFP de tu papá y busca los datos, cómo han andado los datos de él en este tiempo, ¿cachai? Ahí hay una buena situación problemática, pensando en que hoy en día está en discusión el tema de la AFP, ¿cierto? Y fíjate que justamente en la AFP te dan una esperanza de vida de 110 años. ¿Cachai? O sea, ellos dicen, no, pues si usted va a vivir, le calculamos, sus pensiones se las calculamos hasta 110 años, que es lo que usted debiese vivir más o menos. Es como la esperanza de vida que te dan, ¿cachai? Entonces ellos te calculan. Profesor, Dígame. y como un ejemplo de lo que se le podría aplicar a la cuadrática, porque la profe pide que se conceptualice a la actualidad, ¿cierto? Pero como la cuadrática siempre se relaciona como a tirar una pelota de básquetbol, a medir la longitud de algo, no sé. No necesariamente, Karina. Fíjate que la función costo, la función ingreso, la función utilidad, tú las puedes ver en en todos los tipos de funciones, en la lineal, en las constantes, en la lineal, en la cuadrática. ¿Cachai? Si tú, por ejemplo, te vas al interés compuesto, puedes ver la función exponencial. ¿Te fijas? Entonces, hay muchos contextos y yo creo que lo que les falta a ustedes es buscar un poco más. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira, a ver, voy a compartirle un poco acá esto. ¿Cómo buscar, por ejemplo, algo que te sustente de forma verídica y teórica los datos que tú estás encontrando? Por ejemplo, registro de datos de las pensiones en Chile. ¿Ya? Aquí, acceso a base de datos, fíjate. Pensiones. ¿De dónde está sacando esta información? De la Superintendencia de Pensiones. ¿Cachai? Entonces, aquí tú puedes buscar, no sé, pues, los archivos, y aquí, archivo de cartera histórica de inversión de fondos de pensiones. Documento, entonces aquí tú puedes lograr tener una gran base de datos. ¿Cachai? Entonces, profe, es que ahí voy a tener la dificultad de que no voy a poder utilizar la calculadora para encontrarla. No, al contrario, tú te metes acá, por ejemplo, tú descargas esta base de datos que posiblemente está en Excel, y en Excel tú puedes buscar un ajuste lineal. ¿Cachai? De hecho, si tú no sabes cómo hacerlo, tú colocas cómo hacer un ajuste lineal en Excel. Mira, al tiro. Regresión lineal simple en Excel. ¿Cachai? Y te lo va explicando dónde tenéis que meter los datos, te entrega la fórmula. Entonces, si tú tenías un Excel, podías hacer inmediatamente, ni siquiera necesitáis introducir los datos en ningún lugar, descargar el Excel, ¿cachai? Y hacer la regresión lineal en el mismo Excel. Y aquí tenía una captura de pantalla de dónde sacaste tú la información, que es un acceso de base de datos pública de la Superintendencia de Pensiones. Aquí tiene un contexto, Karina, por ejemplo. No sé si me explico, no sé si me explico bien. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Ya, vale. Entonces, continuando aquí, por ejemplo, anexo 2 del listado, a ver, de pensiones, gobierno, datos útiles. Ya, a ver, ¿qué otros datos? Por ejemplo, podemos buscar, la profe les pide qué tipos de funciones. Puede ser la función exponencial. Entonces, podéis trabajar con los datos del COVID. Por ejemplo, datos actualizados del COVID en Chile. Registro histórico. Esta información toda tiene que estar, ¿cachai? ¿Y de dónde lo sacas? De páginas oficiales, de gobierno, etcétera. ¿Te fijáis? La cosa es buscar, ¿ya? Puedes buscar, ahí tenéis otro contexto, por ejemplo, el coronavirus, ¿te fijas? O datos de cómo ha afectado a la economía el coronavirus, por ejemplo. Entonces, a ver, datos, a ver, vamos, pandemia, datos, registro de datos, vamos a ponerle esto, registro de datos día a día, COVID en Chile. Quizás aquí la podemos sacar. Habría que navegar un poco más en la página. Casos confirmados. Registro. Ya. Casos en un día.
la curva real, etcétera. A ver. Tele 13, bueno, la televisión no es muy confiable en realidad. Bueno, también dicen que estas cifras, revisar cifras oficiales, ya, a ver, vamos a ver las cifras oficiales. La realidad nacional en Chile. ¿Cachai? Ahí te dan los casos oficiales. Pero no te dan los casos, aquí te dan, yo creo que de aquí te dan, por ejemplo. ¿Cachai? Aquí tenía una función exponencial, que tiene o quizás una función racional, puede ser, ¿te fijas? Bueno, está bajando, se supone, el número de casos. Pero estos datos habría que investigar bien. Aquí, download data. ¿Sí? Mira. Aquí tenemos, mira, a ver qué muestra. Download data. A ver qué. Mira, te lo entrega en Excel. Fíjate, a ver. ¿Qué me entrega esto? Me dice casos activos, casos recuperados. ¿Cachai? Entonces aquí tú podés, no sé si se podrá hacer, a ver, aquí. Datos. Insertar. Bueno, aquí podemos hacer una gráfica lineal. Bueno, ahí hay que buscar bien el tutorial de Excel, ya, pero ¿cachai que podemos encontrar de todo? Eso. No sé, chiquillos, qué más podríamos revisar ahora. Me comprometí también a subirle ese video que está aquí a YouTube para que no tengan tanto que gastar datos para descargar el video, ¿ya? No sé, espero haber respondido sus dudas y los demás, no sé si tienen algo que decir o necesitan que conversemos sobre algo más respecto del trabajo. Valentina, Trinidad, Sebastián, Renata, Paula, Nicolás, Matías, Profe, Camila, Geraldine, ¿sí? ¿existe la posibilidad de adelantar el plazo para entregar el avance? Ya que este jueves también tenemos que entregar otro trabajo que también es un informe, creo, para otro ramo. Es que mira, yo creo que el plazo máximo de entrega del avance es el jueves, pero no creo que haya restricción desde cuándo comenzar a entregarlo, Adolfo. Yo creo que si tú entregas la primera parte, no creo que te la vayan a. No creo que. No, imposible que la vayamos a decir, no, por Rodolfo, tenéis que entregármela después. No, está bien, mándala nomás. Al contrario, demuestra que también está Pero trabajando aunque sea, contigo. no sé, la portada, ¿sirve como avance? Bueno, no sé, Adolfo, Profe, yo creo que hasta el punto, por lo eh, menos tener hasta el punto 3, ¿cachai? Avanzado, por último tener, ¿cachai? Hasta el punto 3 quizá lo que te pide ahí, que es describir las variables, ¿cachai? Poner el contexto, poner el dominio, los rangos quizá en donde te vas a mover, ¿cachai? Yo creo que algo así podría ser un avance, pero por la portada de esa cuestión no creo que sea un avance, un avance como para. es que, profe, de Sí. verdad que yo siento que no somos los que solamente estamos hablando los que pueden llegar a tener este problema. Está complicado el tema del portafolio, muy complicado. Profe, yo creo que el compañero se refería a dar más plazo para la entrega, Ujú. no Ah, adelantar. eh, no sé, Aarón, ¿dónde está el compañero? Profe, Adolfo, no Aarón. Disculpa, Adolfo. Disculpa, Adolfo.
Es que aparece una A con una R en tu distinción, entonces ahí como que me confundí. Ya, Adolfo, la compañera Camila te está interpretando, ¿es así? Sí, profe. Dar el plazo como hasta el sábado, domingo. Tener más plazo. Ya, pues, conversémoslo con la profe. ¿Te parece que yo le mande, la llame a la profe ahora en un ratito más y le pregunte si es que está la posibilidad? Bueno, Ya, vale, yo hago esa gestión, ¿vale? Para tu tranquilidad. ¿Saben cuándo hay que cerrar semestre? 21 de agosto, profe. 21 de agosto. Ya, pues entonces tendríamos que conversar con la profe, ¿ya? Pero, y vamos a ver si podemos cambiar eso, ¿ya? O quizás adelantarlo un poquito. La profe siempre ha sido flexible, así es que en ese sentido no creo que... Ustedes le han preguntado en todo caso, ¿no? Se lo íbamos a consultar hoy, pero no tuvimos clase con ella. Ya, vale. Ya, de todas maneras, yo